La menstruación es la pérdida de sangre que experimenta periódicamente la mujer. La duración del ciclo menstrual es variable según la especie y el individuo. En la mujer es de 28 días. Aparece en la época de la pubertad y desaparece con la menopausia. El ciclo menstrual se debe a la maduración periódica de los óvulos. El útero se prepara para recibir un óvulo fecundado. Si la fecundación no se produce, se da la pérdida de sangre durante varios días. Entonces una nueva hormona induce a la regeneración de la superficie interior del útero, con lo que comienza de nuevo el ciclo. Si el óvulo es fecundado, se detiene el ciclo menstrual, y ya no vuelve a producirse mientras dura el embarazo. A continuación veremos el documental completo. El ciclo menstrual es uno de los caracteres sexuales secundarios que se presentan en la mujer. Consiste en la maduración de un óvulo que al terminar ese proceso queda listo para la fecundación. Recordemos que como resultado de la ovogénesis, los óvulos pierden la mitad de los cromosomas propios de la especie. Cuando un óvulo es fecundado por el espermatozoide, en el cigoto o producto se restablece el número de cromosomas de la especie. El inicio del ciclo menstrual significa que los óvulos son capaces de alcanzar la madurez y por lo tanto son aptos para unirse con los espermatozoides y reproducir a la especie. Como parte del ciclo menstrual tiene lugar la preparación del útero o matriz para que dentro de este órgano se realice el desarrollo embrionario. El inicio de este ciclo indica que la mujer se encuentra biológicamente apta para poder concebir y perpetuar de esta manera a la especie. Cuando empieza la pubertad, los óvulos maduran alternadamente en los ovarios. A este proceso de maduración de los óvulos se le llama ciclo menstrual, y su duración varía entre los 21 y los 35 días. En un ciclo menstrual idóneo de 28 días, el primer día comienza con la producción de la hormona del folículo estimulante que se origina en la hipófisis. Esta hormona es la causante de la maduración del óvulo. La maduración consiste en la pérdida de la mitad de los cromosomas a través de la ovogénesis. Los óvulos inmaduros se localizan dentro del folículo de Graf. De forma simultánea a la maduración, los ovarios empiezan a producir estrógenos y el útero comienza a prepararse para recibir al óvulo fecundado. Como parte de esta preparación, el útero experimenta ciertas transformaciones. La más importante consiste en el engrosamiento del endometrio, tejido que recubre al útero. El aumento de grosor se debe a la reproducción de las células que forman el endometrio. Como resultado del proceso, el tejido se llena de abundantes arterias y venas por donde fluye el torrente sanguíneo. Aproximadamente 14 días después, cuando el óvulo ha concluido su maduración, la hipófisis segrega otra hormona, denominada hormona luteinizante. Esta hormona es la responsable de la ovulación. En la ovulación, el óvulo rompe el folículo de Graf, sale del ovario y pasa hacia el conducto interior de la trompa de Falopio. Desde ahí, comienza a descender hacia el útero. Al mismo tiempo que tiene lugar este proceso, en el ovario comienza la producción de la progesterona, una hormona que continúa con la preparación del útero para recibir al óvulo. La progesterona estimula al endometrio a producir glucógeno, una sustancia nutritiva cuya función será alimentar al embrión en caso de que el óvulo resulte fecundado. Para que tenga lugar la fecundación, el espermatozoide debe unirse con el óvulo en el primer tercio de la trompa de Falopio. Si esto ocurre, el óvulo fecundado comenzará la división celular formando un huevo o cigoto, el cual llegará al endometrio. Ahí, el cigoto anidará y continuará su desarrollo embrionario. Si no tiene lugar la fecundación del óvulo, el día 28 del ciclo, el ovario deja de producir la progesterona y los estrógenos. En consecuencia, el endometrio se desprende y sale del útero hacia la vagina, y de ahí al exterior. Lo mismo sucede con el óvulo no fecundado.
En el siguiente ciclo, el endometrio se constituirá de nuevo y también madurará otro óvulo. Al desprendimiento del endometrio se le llama menstruación. La menstruación consiste en un sangrado cuya duración normal es de entre 3 y 7 días. El ciclo menstrual debe regularizarse aproximadamente después de un año de haber iniciado. A la primera menstruación se le llama menarquia y ocurre entre los 11 y los 14 años de edad. Con la menarquia empieza el periodo fértil de la mujer. A la última menstruación se le denomina menopausia y ocurre durante el climaterio, etapa con la que termina la vida fértil de la mujer. Esto sucede entre los 45 y los 55 años de edad. El ciclo menstrual típico tiene una duración de 28 días, pero es muy extraño que alguien presente una regularidad tan estricta. Por lo general, la duración del ciclo es variable y abarca un periodo que va de los 21 a los 35 días. Muchas veces, una misma mujer puede presentar variaciones en su ciclo. Esto es algo normal y además sumamente común, en especial durante la pubertad. Pero también hay ciclos que, al ser demasiado irregulares, pueden implicar algún problema de salud. Ante estas variaciones, lo mejor es asistir con un médico especialista, es decir, un ginecólogo. Es necesario contar con la información adecuada para enfrentar este proceso biológico. Conocer nuestro propio cuerpo constituye una de las responsabilidades que tenemos como individuos. Además, eso ayuda a hacer a un lado miedos infundados y a prevenir determinadas circunstancias. También es importante acercarse a las fuentes correctas de información para comprender este hecho biológico. En algunas mujeres se manifiestan una serie de síntomas de molestia durante los 10 días previos al inicio del ciclo menstrual. A este conjunto de síntomas se le ha denominado síndrome premenstrual y se presenta con mayor frecuencia en las mujeres que tienen entre 20 y 40 años de edad. Este síndrome tiene manifestaciones psicológicas y físicas. Quienes lo padecen se ponen más irritables y se quejan de dolores en los senos o en el vientre, así como de dolores de cabeza. Para disminuir estas molestias, conviene relajarse, comer adecuadamente, evitar la sal, hacer ejercicio y divertirse. El procurar tranquilidad y relajamiento ayuda a sobreponerse a estas incomodidades. Asimismo, es recomendable extremar la higiene íntima y bañarse diario. En otras palabras, puedes atravesar por este proceso con las menores molestias posibles y sin experimentar dolor. Claro está que si los síntomas y los dolores son muy intensos, lo mejor será consultar a un médico. A la maduración, los ovarios empiezan a producir estrógenos y el útero comienza a prepararse para recibir al óvulo fecundado. Como parte de esta preparación, el útero experimenta ciertas transformaciones. La más importante consiste en el engrosamiento del endometrio, tejido que recubre al útero. El aumento de grosor se debe a la reproducción de las células que forman el endometrio. Como resultado del proceso, el tejido se llena de abundantes arterias y venas por donde fluye el torrente sanguíneo. Aproximadamente 14 días después, cuando el óvulo ha concluido su maduración, la hipófisis segrega otra hormona, denominada hormona luteinizante. Esta hormona es la responsable de la ovulación. En la ovulación, el óvulo rompe el folículo de Graf, sale del ovario y pasa hacia el conducto interior de la trompa de Falopio. Desde ahí, comienza a descender hacia el útero. Al mismo tiempo que tiene lugar este proceso, en el ovario comienza la producción de la progesterona, una hormona que continúa con la preparación del útero para recibir al óvulo. La progesterona estimula al endometrio a producir glucógeno, una sustancia nutritiva. El inicio del ciclo menstrual
significa que los óvulos son capaces de alcanzar la madurez y por lo tanto son aptos para unirse con los espermatozoides y reproducir a la especie. Como parte del ciclo menstrual, tiene lugar la preparación del útero o matriz, para que dentro de este órgano se realice el desarrollo embrionario. El inicio de este ciclo indica que la mujer se encuentra biológicamente apta para poder concebir y perpetuar de esta manera a la especie. Cuando empieza la pubertad, los óvulos maduran alternadamente en los ovarios. A este proceso de maduración de los óvulos se le llama ciclo menstrual, y su duración varía entre los 21 y los 35 días. En un ciclo menstrual idóneo de 28 días, el primer día comienza con la producción de la hormona del folículo estimulante que se origina en la hipófisis. Esta hormona es la causante de la maduración del óvulo. La maduración consiste en la pérdida de la mitad de los cromosomas a través de la ovogénesis. Los óvulos inmaduros se localizan dentro del folículo de Graf. De forma simultánea. La menstruación es la pérdida de sangre que experimenta periódicamente la mujer. La duración del ciclo menstrual es variable según la especie y el individuo, en la mujer es de 28 días. Aparece en la época de la pubertad y desaparece con la menopausia. El ciclo menstrual se debe a la maduración periódica de los óvulos, el útero se prepara para recibir un óvulo fecundado, si la fecundación no se produce, se da la pérdida de sangre durante varios días. Entonces una nueva hormona induce a la regeneración de la superficie interior del útero, con lo que comienza de nuevo el ciclo. Si el óvulo es fecundado se detiene el ciclo menstrual, y ya no vuelve a producirse mientras dura el embarazo. A continuación veremos el documental completo. El ciclo menstrual es uno de los caracteres sexuales secundarios que se presentan en la mujer. Consiste en la maduración de un óvulo que al terminar ese proceso queda listo para la fecundación. Recordemos que como resultado de la ovogénesis, los óvulos pierden la mitad de los cromosomas propios de la especie. Cuando un óvulo es fecundado por el espermatozoide, en el cigoto o producto se restablece el número de cromosomas de la especie, cuya función será alimentar al embrión en caso de que el óvulo resulte fecundado. Para que tenga lugar la fecundación, el espermatozoide debe unirse con el óvulo en el primer tercio de la trompa de Falopio. Si esto ocurre, el óvulo fecundado comenzará la división celular formando un huevo o cigoto, el cual llegará al endometrio. Ahí, el cigoto anidará y continuará su desarrollo embrionario. Si no tiene lugar la fecundación del óvulo, el día 28 del ciclo, el ovario deja de producir la progesterona y los estrógenos. En consecuencia, el endometrio se desprende y sale del útero hacia la vagina, y de ahí al exterior. Lo mismo sucede con el óvulo no fecundado. En el siguiente ciclo, el endometrio se constituirá de nuevo y también madurará otro óvulo. Al desprendimiento del endometrio se le llama menstruación. La menstruación consiste en un sangrado cuya duración normal es de entre 3 y 7 días. El ciclo menstrual debe regularizarse aproximadamente después de un año de haber iniciado. A la primera menstruación se le llama menarquia y ocurre entre los 11 y los 14 años de edad. Con la menarquia empieza el periodo fértil de la mujer. A la última menstruación se le denomina menopausia y ocurre durante el climaterio, etapa con la que termina la vida fértil de la mujer. Esto sucede entre los 45 y los 55 años de edad. El ciclo menstrual típico tiene una duración de 28 días, pero es muy extraño que alguien presente una regularidad tan estricta. Por lo general, la duración del ciclo es variable y abarca un periodo que va de los 21 a los 35 días. Muchas veces, una misma mujer puede presentar variaciones en su ciclo. Esto es algo normal y además sumamente común.
en especial durante la pubertad. Pero también hay ciclos que, al ser demasiado irregulares, pueden implicar algún problema de salud. Ante estas variaciones, lo mejor es asistir con un médico especialista, es decir, un ginecólogo. Es necesario contar con la información adecuada para enfrentar este proceso biológico. Conocer nuestro propio cuerpo constituye una de las responsabilidades que tenemos como individuos. Además, eso ayuda a hacer a un lado miedos infundados y a prevenir determinadas circunstancias. También es importante hacer